Hola a todos y todas, me alegra mucho que nos acompañen a esta clase de Hágale VT. Les cuento que encontré a Sisa algo preocupada porque necesita hacer un circuito eléctrico que le sirva como lámpara. Tranquila Sisa, hoy aprenderemos sobre los circuitos eléctricos y sus componentes. Acompáñennos. Sisa necesita realizar un circuito eléctrico. ¿Pero qué es un circuito eléctrico? Buena pregunta. Un circuito eléctrico es un camino por el que puede circular la corriente eléctrica. De forma básica se compone de un generador de corriente capaz de crear una diferencia de potencial entre dos áreas de su estructura llamada polos. El generador de corriente más utilizado es la pila o batería. Otro elemento es el conductor de conexión. Es el cable constituido por hilos de cobre, aluminio u otro elemento metálico. Un circuito formado únicamente con los dos elementos anteriores puede resultar un poco útil, por lo que suele ir acompañado de otros dispositivos tales como interruptores, para interrumpir o dar paso a la corriente eléctrica de modo manual. Receptores eléctricos, capaz de transformar la energía eléctrica en otros tipos de energía, motores, lámparas incandescentes, LEDs, resistencias, etc. Dispositivos eléctricos de medida, que permiten conocer el valor de las diferentes magnitudes del circuito en determinados puntos, como amperímetros, voltímetros. Antes de comenzar a montar un circuito eléctrico, debemos representarlos gráficamente en papel o por medio de alguna herramienta informática, de tal forma que nos permita analizarlo mejor y montarlo después con mayor facilidad. Cada elemento que se puede emplear en un circuito eléctrico posee un símbolo estandarizado. A continuación te mostramos algunos de ellos. Ahora veamos los elementos que componen un circuito eléctrico. Elementos activos. Dispositivos capaces de generar una tensión o una corriente y suministrar energía a una carga dada. Ejemplos de estos elementos: la batería, diodo fotoeléctrico. Elementos pasivos. Aquellos que al circular la corriente producen una diferencia de potencial entre sus bornes, consumiendo energía, como bobina, resistencia, condensador o diodo. En los elementos activos, la tensión y la corriente tienen igual signo. En los elementos pasivos, la tensión y la corriente tienen distinto signo. Con toda esta información, ya podemos hacer nuestra propia linterna. ¡Vamos al laboratorio! Bienvenidos al laboratorio. Para hacer nuestra linterna eléctrica vas a necesitar de una batería de 9 voltios, un interruptor, una bombilla de 9 voltios, su respectiva boquilla y medio metro de cable, junto con pinzas y pelacables. Estos son los pasos. Primero, pelen los extremos de los cables. Luego, unan el cobre de los cables con los polos de la batería. Tercer paso, dirijan uno de los cables al interruptor. Cuarto paso, conecten el otro cable de la batería a la boquilla. Finalmente, prueben el circuito. En este momento la bombilla se encenderá. Así de fácil es realizar un circuito eléctrico y aquí tienen la prueba. Atrévanse con ello. El resultado les quedará parecido a esto. Seguramente ahora podemos ayudar a Sisa o a cualquier familiar en caso que necesiten hacer una linterna eléctrica. Bien, recordemos junto a Sisa lo que hemos aprendido hoy. Un circuito eléctrico es un camino por el que puede circular la corriente eléctrica. Se compone de un generador de corriente, un conductor de conexión y un elemento receptor. Todos los elementos de un circuito eléctrico pueden ser activos o pasivos. Eso es todo por la clase de hoy aquí en Hágale VT. Recuerden poner en práctica todo lo aprendido y construir su propia linterna. Nos vemos en la próxima clase. Tenemos grandes planes y las herramientas para lograrlos. Somos jóvenes del Bachillerato Técnico, así que ya saben, Hágale VT.